Sean todos bienvenidos al curso propedéutico sesión 4 de Ciencias Naturales. Esperamos que esta asesoría les sirva mucho para la terminación de todos sus productos en esta sesión. Continuamos. Los conceptos básicos de la física que contribuyen a la comprensión del mundo natural. En cada uno de estos conceptos están firmemente relacionados, así que podemos ver primeramente energía. La energía, en este caso, es la manifestación del movimiento, calor y luz. A su vez, el calor puede ser percibido como una radiación que puede ser transferida de un cuerpo a otro. Ese calor se puede medir por medio de la temperatura. La luz es una manifestación también de energía y puede ser vista como un espectro en dos sesiones, puede ser visible o puede ser el no visible. En cualquiera de los dos casos es medible por medio de la longitud de onda, que es la parte con la que se mide la luz. Fuerza. La fuerza conlleva diferentes conceptos, entre ellos el primero, que es la fuerza en sí. La fuerza es todo movimiento que se origina por una fuerza. La fuerza es la acción o esfuerzo ejercido en algún punto específico sobre un objeto, provocando la alteración en su estado de reposo o movimiento. En sí, la fuerza es un elemento importante, ya que a través de ella podemos provocar un movimiento, detener un movimiento o modificar ese movimiento. Un elemento también importante es la masa. La masa conlleva el valor numérico que expresa la cantidad de materia de un cuerpo u objeto. Este elemento es considerado un elemento importante, ya que dentro de lo que nosotros conocemos como el objeto, este conlleva una medida, y esa medida obviamente es la materia. El peso se refiere a la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. Es igual al producto de su masa y la aceleración de la gravedad. La gravedad, recordemos que es una constante cuyo valor numérico es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos de lleno en física. Por lo pronto hay que diferenciar muy bien la masa y el peso. La masa es la cantidad ya de la materia en sí, y el peso es en este caso es el cuerpo, es la fuerza sobre el cuerpo, considerando la fuerza de gravedad. Un punto culminante en la historia de la física es la aparición de las leyes propuestas por Isaac Newton. En esas leyes propuestas por él, descubiertas, son leyes que rigen el universo. No son opcionales, allí están, no son ni buenas ni malas, simplemente son. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En la vida cotidiana, esta ley se aplica de forma inconsciente. Cuando hay un movimiento de un cuerpo, al detenerlo, al aplicar una fuerza. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de la manera en que estamos aplicando esta ley. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos nosotros tenemos una forma de percibir las cosas. Pero en sí esta ley nos dice que todo movimiento tiene que ser, puede verse afectado por un elemento externo. Por eso le llaman la inercia, porque esta ley nos dice que puede detenerse algo o que puede eh, moverse algo o hacerse o adquirir un movimiento, dependiendo de la intención de la fuerza en el momento que ocurre. La ley o ley de la dinámica, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta ley permite analizar cualquier tipo de efecto causado por fuerzas, ya que éstas varían directamente por la aceleración. Aquí, primeramente, la aceleración, aquí él señala que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto quiere decir que tanto una fuerza actúa por un lado, la otra fuerza es proporcional. En este caso,
aplica lo que viene siendo la incidencia de la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad de un cuerpo con respecto a una unidad del tiempo. Hay que considerar el hecho que la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo del efecto que ésta tenga en el movimiento que el cuerpo tiene. Entonces, esta ley, al llamarse la dinámica, nos dice que acerca del movimiento. Si la partícula está en movimiento y hay en este caso, una afectación en su aceleración, estamos hablando de la segunda ley de Newton. La tercera ley o principio de acción y reacción es una de las más conocidas. Por cada acción hay una reacción de la misma magnitud y de sentido opuesto. Aquí en cierta medida nosotros sabemos que cuando nosotros provocamos un elemento, provocamos una situación, normalmente esta va a generar otra, que en un momento dado podría venir sobre nosotros. Es lo que llamamos el efecto, el efecto acción y reacción, la causa-efecto, que también lo conocemos. Una forma muy relacionada es el magnetismo, por eso se incluye ese concepto aquí. El magnetismo es un fenómeno físico en el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Los polos opuestos, los polos opuestos se atraen mientras que los polos iguales se repelen. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este es al menos un pequeño ejemplo o inferencia de la tercera acción, de la tercera ley del Newton, el principio de acción y reacción. A continuación, tú puedes ver en tu cuadernillo una comparativa de las tres leyes de Newton. Ahí tenemos la primera, la segunda y la tercera, pero ahí vienen las palabras claves: la inercia, la dinámica, la acción y la reacción. Toma en cuenta esos conceptos centrales para que a la hora de hacer tu comparación sepas hacer la diferenciación entre una y otra. Para esto es la tabla comparativa. Otro elemento ya de los elementos finales que contempla esta sesión es la luz. La luz está formada por ondas electromagnéticas que tienen energía. Su propagación es en línea recta a partir de la fuente que la produce, como el sol u otra fuente. Aquí tenemos un ejemplo, un elemento visual que nos da la fuente, nos da la luz como elemento que viaja, y este prisma, curiosamente, Isaac Newton también empleó lo que dice la descomposición de la luz y obtuvo esto es la descomposición de los colores del arco iris. Pero en sí esto solamente es el espectro de luz, pero hay más colores que no son visibles a los ojos humanos, y solamente se nos manifiestan los que podemos percibir. A su vez, elementos relacionados con la luz está la temperatura, la magnitud que mide el calor que un cuerpo posee. Recordemos que el calor no es más que simple y sencillamente una manifestación de energía. Cuando nosotros estamos llevando a cabo alguna cuestión de manejando energía, la energía se manifiesta en calor. El calor es una manifestación en su forma de energía debido al aumento de temperatura que procede de la transformación de otras energías. La transferencia de energía pasa de un cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de menor temperatura. Recordemos el caso, por ejemplo, cuando tenemos un vaso de agua caliente y lo ponemos en un recipiente con agua fría. Vamos a ver la transferencia del calor. Con el tiempo suficiente vamos a observar que el vaso baja su temperatura, en sí la bebida tiene menos temperatura, y la del recipiente tiene mayor temperatura. Hubo un intercambio de temperatura donde la mayor temperatura, ahí siempre hay, en este caso, hay una transferencia de energía. La mayor pasa a la menor. Que esta asesoría te haya servido. Realiza tus ejercicios de autoevaluación y esperemos que continúes con la siguiente sesión. Muchas gracias.